Muy bien, creo que vamos a empezar ya. Me confirmaron hace un ratito que sí se escuchaba bien. Eh, Espero que se esté escuchando bien. Cualquier cosa, porfa, me avisan si, si el sonido falla. Bueno, muy bien. Mi nombre es Alonso Madrigal. Yo soy psicólogo clínico. Y bueno, el tema del que yo quiero hablar hoy está titulado en el anuncio que se colocó en el Instagram de diferencia entre lesiones suicidas y no suicidas. Ajá. Eh, en primer lugar, empezar, bueno, dando el agradecimiento a Paz Sin Poses por crear estos espacios y pues por darme la oportunidad de participar. Yo espero que lo que pueda decir acá sea de utilidad para ustedes. Yo voy a hablarlo en un lenguaje lo más sencillo que se pueda, partiendo de que no es necesariamente que esto es solo para profesionales en psicología, sino que puede haber profesionales de distintas áreas o personas interesadas, estudiantes, entre otros, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de mantener el lenguaje lo más simple que se pueda, si no cualquier cosa me hacen el comentario allí y yo trato de ampliar. Entonces, partiendo del tema, que es la diferencia entre lesiones suicidas y lesiones no suicidas, lo primero que quiero señalar es que esta charla no es tanto para profundizar en el tema del suicidio, a pesar de que esa es la temática relevante, pero no es tanto para profundizar en ello, sino como para profundizar en el entendimiento entre la diferencia entre las lesiones de tipo suicida y las que no tienen intencionalidad suicida. Sé que han habido varias colegas aquí hablando de estos temas y sé que lo han hecho bastante bien y van a venir otras. Entonces quisiera más bien yo enfocarme en este otro tema. Obviamente voy a hacer referencia a la temática del suicidio, que es la que nos compete, pero, pero no va a ser tan centrado en eso específicamente, en el suicidio, sino en la autolesión. Entonces lo voy a dividir como en dos grandes partes. La primera es hablar un poquito de lo que son las autolesiones y las características generales y algunos datos importantes al respecto, para luego pasar a diferenciar entre autolesiones de tipo suicida o de tipo no suicida. Entonces ese va a ser como los dos grandes áreas o sí, segmentos en que puedo dividir esta pequeña charla. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es una autolesión. ¿Qué sería una autolesión? Bueno, una autolesión, no lo estoy leyendo, sino que lo estoy diciendo con palabras propias, tiene que ver con que una persona se haga a sí misma de forma voluntaria algún tipo de herida. Ajá. Algún tipo de herida, generalmente o la gran mayoría suelen ser concordadas, aunque también pueden existir autolesiones a partir de golpes, autolesiones a partir de quemaduras, a partir de arrancarse cabello, entre otras. Las autolesiones más comunes suelen ser a partir de cortadas, a partir de romperse la propia piel. Eso es una autolesión. ¿Cuáles son las características generales de estas autolesiones? ¿Por qué se hacen? Entre otras cosas, vamos a hablar un poquito de eso antes de hablar de cómo diferenciarlas de las autolesiones que llevan intencionalidad suicida. La primera característica de las autolesiones es que son de baja letalidad. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, aunque puede ser que por accidente alguna persona que se esté autolesionando termine provocándose un malestar, una herida grave para su salud, generalmente y en su mayoría las autolesiones son de baja letalidad. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que no suelen ser eh, peligrosas exactamente para la vida. La persona no suele jugar entre la vida y la muerte con la autolesión, sino que la enorme mayoría de veces las autolesiones no hacen que la persona peligre. Sí puede peligrar un poco su salud, sí se genera un daño cutáneo que puede ser desde leve, moderado, a veces hasta grave, pero no está peligrando en el sentido de letalidad de que haya un riesgo de morir con esa autolesión.
por ejemplo, cortarse un poco un brazo, cortarse un poco la pierna, el estómago, la piel en la cadera, no necesariamente podemos decir que la persona peligró su vida a partir de eso. Entonces suelen tener baja letalidad. Además, alguna característica importante de las autolesiones es que suelen ser repetitivas, o sea, puede ser que encontremos personas que lo hagan solo una vez, pero no suele ser la característica principal. Casi siempre las personas que incurren en autolesiones lo hacen con relativa frecuencia, cada cierto tiempo. Ujú. Puede ser varias veces por día o varias veces por semana, varias veces por mes. Eso se llama frecuencia. La frecuencia habrá que determinarla con cada persona. Pero la frecuencia es una característica de las autolesiones. Difícilmente vamos a hablar de una persona que lo hace una única vez. También es importante notar que son intencionales, como lo mencioné hace un ratito. Un momentito. ¿Se escucha bien? Es que me quedé un momento sin internet y ahora ya estoy conectado con los datos. Por favor, me confirman si se escucha bien. Alguien que me confirme si se escucha bien. Sí, sí se escucha bien. Ok, perfecto. Voy a continuar. Ya creo que ya casi se vuelve a conectar al Wi-Fi. Muy bien. Algo bien importante con las autolesiones es lo siguiente. Ya digo como varias características generales, pero para mí la más importante de que debemos tener en cuenta es que las personas que se autolesionan lo usan, aunque esto sea para sorpresa de muchos, con el fin de aliviar el sufrimiento psicológico. Esto para algunas personas puede ser bastante complejo de entender y funciona de la siguiente manera. El joven, voy a decir joven porque es una conducta que sucede más que todo en jóvenes, aunque no es exclusiva, pero el joven que se autolesiona, generalmente lo que sucede es esto: siente un malestar, llámese tristeza, llámese ansiedad, llámese frustración o el cúmulo de todas estas cosas. Ese malestar empieza a escalar, a subir, a aumentar. Permítanme un momentito. A escalar, a subir. Ese malestar empieza a aumentar, a escalar, a subir, hasta que para la persona se vuelve incontrolable, incontenible, realmente muy difícil de sobrellevar. Y la lesión, digamos que yo vengo, me corto acá, funciona a manera de aliviar el malestar emocional. En algún momento alguien por ahí me preguntó una vez, pero esto más bien me haría sentir peor, o sea, tras de que ya tengo el malestar emocional, donde me corto aquí, ahora voy a tener un dolor físico. Por lo menos en las personas que se autolesionan no funciona así. La persona se lesiona y el malestar emocional se baja. Algunos de ellos lo describen como que se desvía la atención hacia acá, que posiblemente sí esté por allí la explicación en la mayoría de casos. Y digo posiblemente y digo la mayoría porque yo no quisiera lanzar recetas absolutamente generales para todo el mundo. Pero en muchos casos lo que sucede es que la atención se redirige al dolor y entonces ya no quedan concentrados en la gran cantidad de ideas, emociones, sentimientos. Entonces se vuelve como la pastilla para aliviar el dolor. Voy a utilizar una metáfora. Imagínese que usted tiene un dolor de cabeza de esos terribles, de esos que son realmente fuertes y complicados, y yo le doy a usted una pastilla que le alivia de forma casi inmediata o inmediata. Usted se alivia, pero 2 días después, 3, 4, vuelve otra vez este dolor de cabeza. ¿Qué hace usted? Posiblemente vuelve a tomar la pastilla, porque la pastilla fue altamente eficaz en el alivio del dolor. Y cuando nos damos cuenta, si no hemos atacado la causa de sus dolores, quizás haya algún problema
fisiológico que esté activando esos dolores de cabeza, pero usted no lo ha detectado. Entonces, cuando nos damos cuenta, usted está tomando muchísimas pastillas por semana o por mes, porque la pastilla no hay nada que a usted le alivie. Usted se acuesta, usted respira, usted come o deja de comer y nada le alivia, pero toma esa pastilla y se va el dolor. Eso es lo que suele pasar con las autolesiones en la mayoría de los casos. La persona se lesiona e inmediatamente todo el malestar emocional baja de forma bastante abrupta. En ese sentido, tiene un paralelismo con el consumo de drogas cuando, no estoy hablando de las drogas en uso recreativo, sino cuando se utilizan las drogas como forma de aliviar el malestar. Las drogas muchas veces se usan con ese fin. Personas con ansiedad consumen droga o cierta droga para aliviar la ansiedad. Con tristeza, alivian la tristeza. Desesperación, alivian la desesperación. Y cuando se dan cuenta, están consumiendo todos los días porque ese malestar está frecuente. Lo mismo pasa con las autolesiones. Entonces se vuelve en ese sentido una conducta compulsiva. Es una conducta que se hace a manera de compulsión. Incluso a veces la persona, como muchas conductas compulsivas, luego muestra arrepentimiento y luego muestra culpa, pero dice: en el momento no me pude aguantar. Ese son el tipo de frases que utilizan. No me pude aguantar las ganas, no me pude aguantar el deseo de hacer, no pude contenerme. Y eso suele ser lo que llamamos conducta compulsiva. También se le llama conducta evitativa. ¿Por qué evitativa? ¿Qué es lo que está evitando? Está evitando el malestar emocional. El malestar físico es mucho más llevadero que el emocional. Entonces, otra cosa importante a tomar en cuenta es que a menudo las personas que se autolesionan lo hacen en partes del cuerpo que suelen permanecer ocultas por la ropa. Igual nada de esto es una norma general. Lo hacen pues para evitar críticas o comentarios de sus familiares, pero en ocasiones no, en ocasiones sí lo hacen en lugares que son más visibles. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, ya vimos que es para aliviar, pero ¿por qué? ¿Por qué no la alivian de otro modo? Bueno, la respuesta más sencilla es porque no han encontrado otro modo de aliviar, ni tampoco conocen de otro tipo de estrategias de afrontamiento del malestar. O sea, llega el malestar a mi vida por determinadas circunstancias sociales, emocionales, personales, etc. Yo no sé cómo gestionar ese malestar, no he aprendido otras formas, entonces encuentro en el cortarme la única forma de distraer, dicen algunos, la atención y así generar un alivio. Esto suele estar pues de la mano con la dificultad de expresión que tienen algunos jóvenes para expresar sus emociones. También suele estar de la mano con la dificultad de tolerancia al malestar. Esto es bien importante y ahorita lo voy a desarrollar un poco más, porque buena parte del tratamiento que uno luego hace, por lo menos desde las perspectivas cognitivo-conductuales, está orientado a que las personas desarrollen tolerancia al malestar, tolerancia a la ansiedad, tolerancia a la frustración. Entonces, lo que sucede en este tipo de casos es que el malestar llega y quiero evitarlo. Vuelve a llegar, quiero evitarlo, vuelvo a llegar, quiero evitarlo. En principio parece lógico, todo el mundo quiere evitar el malestar, todo el mundo quiere evitar la frustración, la ira, el dolor, la tristeza. Sin embargo, lo que a veces se hace para evitarlo es más grave que el hecho de haberlo tolerado. O sea, me explico. Si llega cierto malestar a mí, digo llega, es la forma de plantearlo. Aparece o siento cierto malestar. Tengo dos opciones: me permito sentir ese malestar, o por otro lado, hago lo posible para evitarlo. Resulta que a veces el permitirlo no es tan grave como en apariencia parece. No es tan grave. Y si aprendo a repetir ese proceso de permitirme sentir, permitirme vivir el malestar, permitirme tener ese malestar, eso puede hacer que con el tiempo incluso yo vaya desarrollando tolerancia a ese malestar y cada vez sea menos, y a la vez voy desarrollando herramientas nuevas, nuevas estrategias, nuevas
formas de enfrentar dicho malestar. Sin embargo, si yo creo que ese malestar hay que evitarlo a toda costa, huirle a toda costa, entonces voy a buscar muchas cosas para evitarlo. Aquí es donde vemos que muchas conductas, aunque parecen diferentes a nivel funcional, y aquí quienes estén en el lado de lo cognitivo-conductual y hablamos de análisis funcional entenderán a qué me refiero. A nivel funcional es lo mismo, aunque la conducta sea muy diferente una de la otra, lo que buscan en principio es lo mismo. ¿Qué quiero decir? La persona que siente cierto malestar y para no permitirse sentir consume una droga, es lo mismo que la persona que siente cierto malestar y para no permitirse sentir se distrae con una gran cantidad de actividades hasta saturarse, y es lo mismo que la persona que al sentir cierto malestar y para no permitirse sentir se corta o se lesiona su piel. Son tres conductas muy diferentes las que acabo de mencionar: las autolesiones, el saturarse de actividades hasta el tope o consumir drogas. Tres muy diferentes, pero que en ocasiones pueden tener la misma función, que es evitar algo que se siente un estímulo desagradable. Entonces muchas veces el tratamiento va orientado más bien a que no lo evite y aprenda a sobrellevar esto. Por supuesto que en este tipo de tratamientos difícilmente, bueno, este tipo de prescripciones difícilmente la persona las puede hacer por sí misma sin apoyo de una persona capacitada, de un terapeuta capacitado en este tipo de técnicas y terapias de exposición, que suelen llamarse. ¿Exposición a qué? Exposición ya sea al estímulo que activa la ansiedad o a veces a sus propios pensamientos mediante algo que llamamos exposición encubierta, o a sus propias emociones. Los terapeutas que trabajamos con terapias de exposición pues utilizamos diversas técnicas para hacer que la persona sienta esas emociones y no busque la salida habitual. No busquen ese alivio inmediato, porque el buscar alivio inmediato tiene el problema de un malestar a largo plazo, que es de repente los pacientes están llenos de cicatrices, llenos de lesiones que suelen ser cada vez más profundas, cada vez más fuertes y cada vez más graves en algunos casos. ¿Por qué? Porque quizás el efecto que generaba la lesión de alivio se va perdiendo, entonces cada vez tiene que cortarse más fuerte y más profundo para que vuelva a generar la sensación de alivio emocional, y por supuesto acompaña esto con grandes cantidades de culpa posteriormente. Es muy importante también que tomar en cuenta que, bueno, además de culpa, a veces puede acarrear vergüenza. Las personas luego pueden sentir mucha vergüenza. Y es muy importante entender lo que no es también esto. Ya hemos hablado de lo que es, también hay que hablar un poco de lo que no es. ¿Qué quiero decir con eso? No es una cuestión que se haga por masoquismo, como suele decir la gente popularmente. Esa es una palabra que no es descriptiva, no es apropiada para esto. Decir lo hace porque es masoquista o porque le gusta el dolor, aunque a veces los mismos pacientes puedan decir, ¿será que yo soy masoquista? O sea, el hecho de que un paciente utilice esa palabra no quiere decir que esa sea la palabra más adecuada. Ellos usan a veces ese tipo de palabras ante la dificultad de un vocabulario más preciso para describir o explicar este tipo de conductas. Pero no es una cuestión de masoquismo, tampoco es como las ganas de maltratarse, como dicen popularmente, es que qué ganas de hacerse daño, qué ganas de joderse, qué ganas de dañarse. No es eso, ni tampoco algo que por ahí he visto que tiene que ver con la pertenencia a un grupo. Hay gente que dice, es que como ahora los jóvenes se hacen ese tipo de cosas, entonces lo hace para pertenecer al grupo, para ser aceptado. No, tampoco tiene que ver con eso. No tiene nada que ver con la pertenencia a un grupo. Tiene que ver con otras cuestiones. Ahora, si en algún grupo ustedes ven, sobre todo los grupos de las modificaciones corporales, que a veces se hacen escarificaciones y este tipo de cosas, en muchos de estos grupos no necesariamente aplica lo que estoy explicando, porque muchos de ellos lo hacen por otras razones que pueden ser estéticas, identitarias, lo mismo que hacerse un tatuaje. Una persona que se hace un tatuaje muchas veces
soporta el dolor porque no le queda de otra, pero no es lo que anda buscando producirse un dolor. De la misma manera, algunos que se hacen figuras a partir de cortarse y este tipo de cosas, no estoy descartando que sea absolutamente imposible que pueda haber eh, alguien que acuda a estas cosas con una entremezcla entre autolesiones o cortadas con fines estéticos, culturales, etcétera, pero no suele ser la norma. La persona que se autolesiona no anda haciéndolo perteneciendo a un grupo y muy a menudo lo manejan a escondidas, es una cuestión más para ellos. Es importante entender que hay algunas personas que mantienen múltiples métodos para autolesionarse. Algunos puede que se corten con distintos tipos de instrumentos y algunos se cortan y también se queman y otros se cortan, se queman y se golpean incluso, por ejemplo. Entre más métodos haya, más grave se puede volver e incluso más acercar a la posibilidad de conductas suicidas, que ya casi voy a entrar en eso. También es importante anotar que esto puede estar asociado con trastornos de personalidad, por ejemplo, u otros trastornos psicológicos. Por ejemplo, el trastorno límite de personalidad. Es muy común que se asocie las autolesiones con esto. Incluso hay gente que a veces cae de forma un poco fácil en la explicación de se autolesionó TLP, trastorno límite de personalidad. Sin embargo, algo que yo sugiero es no caer en explicaciones simples y circulares. Esto se llaman explicaciones circulares porque en realidad no estamos explicando nada. De decir, se cortó porque tiene trastorno límite de personalidad, o se cortó porque padece trastorno bipolar, o se autolesionó porque tiene trastorno de estrés postraumático, qué sé yo, cualquiera que sea el trastorno, porque ahí no estamos explicando nada, porque no es que se cortó porque tiene trastorno límite de personalidad, sino que la autolesión es parte de ese trastorno, no es un porqué, sino que es parte de. El porqué hay que buscarlo en la historia y el contexto individual de cada sujeto. No podemos asignar una etiqueta global como trastorno límite de personalidad o trastorno de personalidad histriónica o lo que usted quiera como la causa. Las etiquetas nunca son causas, son descripciones, no es adecuado colocarlas como causas. Entonces, si bien nos ayudan a entender con más profundidad algunas presentaciones clínicas, no quiere decir que una sea la causa de la otra. E igual hay que abordarla individualmente. Individual me refiero al conjunto de conductas. O sea, un trastorno límite de personalidad se caracteriza por varias conductas. Una de ellas puede ser las autolesiones. Y hay que abordar las autolesiones como tema importante. No es como meter todo en una especie de paquete y pretender que a partir de ahí ya todo se explica o todo se le da un tratamiento global. Sino que hay que verlo una a una y las autolesiones hay que abordarlas como autolesiones, sea o no que estén incrustadas dentro de otro diagnóstico clínico. Estuve hablando hace un momento que uno de los tratamientos es las terapias de exposición, sin embargo hay otro que es bastante, yo diría claro, sin embargo a veces lo olvidamos en nuestro afán de hacer cosas, sobre todo los colegas, los que somos psicólogos, en nuestro afán de dar tratamientos, modificaciones cognitivas de conducta, etcétera, etcétera. Lo que olvidamos es que muchas veces lo primero que hay que modificar es un ambiente altamente estresante y agobiante para el joven. Esto es para mí importantísimo. Muchas veces el ambiente en el que el joven está, desde el ambiente del colegio donde le hacen bullying, desde el ambiente de la casa donde tal vez tiene exigencias académicas desmedidas, por decir algo, a veces hay padres con un perfeccionismo extremo que le exigen y lo regañan por sacarse un 99 de nota en vez de 100. O tal vez gente que lo agrede, gente que le ha abusado, gente que le ha insultado, hasta otras cosas como abusos sexuales u otras cosas del contexto, del ambiente, propician que la persona esté tan agobiada, tan estresada, tan triste, tan frustrada, tan molesta, y ese manojo de emociones, al ser difícil de manejar para este joven,
terminan provocando que se autolesione como su única, voy a usar una metáfora, válvula de escape, su única forma de desinflar todo. A menudo y más veces de lo que creemos, la conducta cesa cuando logramos modificar el ambiente de manera que el joven ya no esté tan abrumado, tan agobiado, que se sienta tan atacado. Dice alguien por acá, mi hija se autolesionó en mayo, después en junio. Esto es totalmente nuevo para mí y yo no sabía qué decirle ante la situación. Mi hija estuvo internada en marzo por pensamientos suicidas. Sí, ya casi hablo de lo de los pensamientos suicidas porque se pueden combinar las dos. Lo importante es entender que una no necesariamente acarrea la otra ni son lo mismo. Pero ya casi vamos a hablar. Está con tratamiento de fluoxetina y epival, está con psiquiatría y psicología, solo que las citas, como son de la caja, son un poco distantes. Ok. Bueno, ojalá pueda continuar con el tratamiento por ambos lados, tanto por psiquiatría como por psicología, su hija. También hay que contemplar, bueno, si algo de lo que le estoy diciendo a la persona que está aquí contemplando, ojalá le sirva, porque no estoy diciendo que uno tenga que colocar el ambiente de un joven para que todo le sea fácil, yo no estoy diciendo eso, pero valorar que a veces el ambiente de un joven puede ser demasiado abrumador, demasiado opresivo, y a veces no necesariamente es en la casa, puede ser en su lugar de estudio, puede ser en su vecindario, aunque también puede ser en la casa o puede ser en todos. Por supuesto, también pueden conjugarse ciertos factores más psicológicos, como la forma en que ha aprendido a enfrentar los estímulos que generan ansiedad, el perfeccionismo clínico, entre muchas otras. Muy bien, ahora sí voy a pasar a hablar de ya las autolesiones, ya que hice como un preámbulo de las autolesiones en general. Vamos a hablar de la diferencia entre autolesiones con intención suicida y las que no tienen intención suicida. Disculpen. Es importante, permítanme un momentito, es importante tomar en cuenta que la mayoría de autolesiones, y puedo decirlo así, la mayoría no suelen tener intención suicida, y eso lo puedo decir con total seguridad. La enorme mayoría de autolesiones de un joven que se cortó su pierna, se cortó la ingle, se cortó un brazo, la gran mayoría no suelen tener intencionalidad suicida. Sin embargo, para poder determinar la diferencia bien determinada, pues obviamente debe ser evaluado por un especialista que conozca de estas situaciones, porque sí pueden haber algunas cuyo fin era el de quitarse la vida. Aunque tal vez no lo hizo bien, tal vez no la hizo con suficiente profundidad, tal vez quería cortarse las venas, pero no lo logró. Pero la intención de la persona, más allá de si lo hizo, de si la cortada fue profunda o no, peligrosa o no desde un punto de vista médico, la intención sí fue la de quitarse la vida. Entonces aquí es donde se suele generar confusión para la mayoría de personas, a veces tanto para la persona que se lesiona como para los familiares que le rodean. Porque muchas personas que han tenido intentos de suicidio han tenido historiales de autolesión. No quiero decir todos, pero sí suele pasar. ¿Esto por qué suele pasar? A veces sucede lo siguiente, más comúnmente de lo que uno cree. La persona empieza a lesionarse para aliviar el malestar. Entonces yo me siento mal, me lesiono, alivio el malestar. Me vuelvo a sentir mal, me lesiono otra vez, alivio el malestar. Me vuelvo a sentir mal, me lesiono, alivio el malestar. Recuerden lo que indicamos al inicio de la charla, que las autolesiones suelen ser para aliviar el malestar emocional. Sin embargo, ese aliviar suele ser temporal y cada vez va siendo menos efectivo. Por eso se le llama también conducta compulsiva, porque es similar al consumo de una sustancia para aliviar. Más adelante es posible que necesite más cantidad
de la misma sustancia. En un principio, con un poquito de la sustancia, yo aliviaba el estrés, la ansiedad, el dolor, la ira, etcétera, pero cada vez voy necesitando más cantidad. Suele pasar en personas que se autolesionan que cada vez necesitan más cantidad de lesiones y más profundas para que ese efecto de dolor físico, porque va generándose, quizás no sea la mejor palabra, pero la voy a utilizar para explicarme, una desensibilización. Entonces hay que hacer cada vez una lesión más profunda para generar otra vez el efecto que se busca. Puede llegar el momento en que la persona ya no logra el efecto que lograba al inicio. Ya por más que se lesione, ya no logra ese efecto de alivio. Hay que considerar algo: si estaba usando eso para aliviarse, es posible que es que nada lo aliviara antes. Es posible que las palabras de un amigo no lo aliviaron, es posible que habló con otras personas y lo rechazaron, o por lo menos se sintió rechazado. Es posible que no ha encontrado otras cosas, porque las personas que se autolesionan no usan esto como la primera salida, generalmente es una de las últimas salidas. Funciona durante un tiempo, y si ya luego deja de funcionar y el contexto no ha cambiado y las estrategias de afrontamiento tampoco han cambiado, es muy posible que ya empiece a pensar en el suicidio. Entonces, al empezar a pensar en el suicidio, las autolesiones ya sí podrían llevar esa intencionalidad. Porque ya no encuentro cómo aliviarme. Entonces ahí sí puede haber una especie de cortada en el cuello, por ejemplo, que esa sí tenía como fin morirse, por ejemplo. Ahí es donde tenemos que ir entendiendo eso. Sin embargo, la noticia un poco menos fea es que la mayoría de jóvenes que se autolesionan no están queriendo acabar con su vida. No están queriendo acabar con su vida. Sin embargo, si esta conducta no se trata, y además el contexto de la persona no cambia y no desarrolla estrategias de cómo afrontar su ansiedad, su malestar, entre otros, sí puede ser que evolucione a ello. Algunas cosas aquí importantes que quería mencionar es que, por ejemplo, la persona que se autolesiona sin intencionalidad suicida todavía ve opciones de ayuda en su vida. De hecho, el autolesionarse es una forma de tener control, quizás una forma que no nos parece sana, pero es una forma que la persona está buscando para tener control de sus emociones. La persona que se hizo una lesión más con intencionalidad suicida, o sea, un intento de suicidio que al final no le quitó la vida, esa persona posiblemente ya no ve salida. Esa es una característica cualitativa que podemos diferenciar. Espero que se esté oyendo bien, porque aquí donde estoy está lloviendo mucho. Porfa, me confirman si no se oye bien, para buscar cómo resolver. Entonces, las personas que se están intentando suicidar, estas personas ya no ven una salida. O sea, es importante entender que el deseo de quitarse la vida no es exactamente que me quiero morir, sino que es el afán de acabar con un malestar que no se ha encontrado otra salida. La persona que se lesiona se ha encontrado una salida, y generalmente todavía encuentran salidas de otras maneras. Otra cosa importante: supongamos que tenemos por acá a una persona que tiene una lesión por intento suicida, o sea, intentó suicidarse, pero no se quitó la vida. Por acá tenemos una persona que se autolesionó, pero no con el afán de quitarse la vida, sino nada más con el afán de aliviar. Esta persona tiene un alivio inmediato del malestar. Eso es algo que señalamos hace un rato. La persona alivió el malestar mediante la autolesión. En cambio, esta no alivió ningún malestar mediante la autolesión. Esa es otra de las grandes diferencias. O sea, si yo soy una persona que estoy queriendo quitarme la vida, intento cortarme una vena, pero al final no lo logré, no logré el cometido de morir, quedé vivo,
eso no va a aliviar mi malestar, ni siquiera de forma temporal, ni siquiera de inmediato. En cambio, si yo más bien soy una persona que no tengo idea suicida todavía y me corto porque me siento mal, me siento extremadamente ansioso, demasiado oprimido, es una palabra que utilizan a veces, eso sí me provoca un alivio del malestar en el momento, por lo que señalábamos hace un rato, que era que la atención se suele concentrar en el dolor físico y se desvía del malestar emocional, evitando así incluso un proceso que en psicología llamamos rumia. La rumia es el estar dando continuamente vueltas y vueltas, repasar, repensar a ciertas ideas generalmente de contenido desagradable, etc. Eso suele ser un activador de ansiedad y de tristeza. En el momento en que hace eso es una forma de detener la rumia. Tal vez las personas no logran explicarlo con esas palabras y por eso a las familias se les dificulta bastante comprender. Pero eso es lo que están haciendo, es deteniendo ciertos procesos internos que generan malestar, pero no necesariamente se quieren morir. A diferencia del que sí quiere morir, se provoca su intento de suicidio, no muere, pero eso no le provoca ningún alivio, ni siquiera temporal, como dije. En ese sentido, como para ya ir cerrando, lo que quisiera compartir es que esto se parece, no digo que sea igual, al llamado TOC de suicidio. Tal vez algunos, si hay colegas de psicología aquí escuchándome, habrán oído hablar del TOC de suicidio. TOC quiere decir trastorno obsesivo compulsivo. La versión más clásica del TOC es la más conocida, es la de la limpieza, la persona que se tiene que lavar las manos un montón de veces porque se siente sucio, se lava, alivia por un momento y vuelve a sentirse mal y entonces se vuelve a lavar y se vuelve a lavar y se vuelve a lavar y queda como en un bucle, en una conducta compulsiva. Aquí la persona es que se vuelve a cortar y cortar y cortar. Pero, ¿por qué hice mención del TOC de suicidio? Porque hay un TOC cuya idea obsesiva tiene que ver con quitarse la vida, con el temor a que aparezcan ideas suicidas y que las ideas se vuelvan realidad. Sin embargo, ojo porque aquí esto es súper importante, sin embargo, en el TOC de suicidio no hay deseo de morir. Lo que hay es un miedo a la posibilidad de que algún día yo tenga ideas suicidas honestas o a la posibilidad de que algún día yo haga un intento de suicidio o a la posibilidad de que algún día me descompense y entre en un estado crítico que me haga suicidarme. Sin embargo, como están pensando tanto en eso, pensando, cuando llegan a manos de un profesional no capacitado en diferenciar estas cosas, ciertas sutilezas, suelen confundirlos con ideación suicida. E incluso a veces lo suelen tratar como el depresivo que se quiere suicidar, producto de no conocer bien el funcionamiento de estos procesos. Cuando en realidad no necesariamente está deprimido, lo más probable es que no, y tampoco se quiere suicidar, no quiere acabar con su vida, sino que es un TOC, es una idea obsesiva, intrusiva, recurrente acerca de la muerte, provocándole un gran temor a morir, y entonces la persona tiene que estar haciendo cosas como reflexionando demasiado, pensando demasiado y haciendo diversas compulsiones para contrarrestar eso. Algo parecido, ¿por qué cito el TOC de suicidio? Alguien dirá, ¿por qué te desviaste del tema? Lo hago para que entendamos que existen cuadros que se pueden confundir con ideación suicida. Uno es este TOC de suicidio y otro es el que ya venimos hablando hace rato, que es el de las autolesiones cuya intencionalidad no es suicida. Yo espero que nadie piense que estoy, restándole importancia, todo lo contrario. Tienen altísima importancia, pero es importante saber distinguir las diferencias, porque cuando tratamos a toda persona que se autolesionó como a alguien con deseos suicidas, desde ahí nuestro abordaje va a ir equivocado y va a ir mal dirigido. Lo mismo que si fuera un TOC, hice el paralelismo con el TOC de suicidio. Si lo empezamos a tratar como alguien que quiere quitarse de la vida,
probablemente nuestro tratamiento va a ir por otro lado de lo que él realmente necesita. ¿Quién puede distinguir estas diferencias? Pues probablemente un profesional, digo probablemente porque a veces hasta a un profesional se le puede pasar por alto, pero un profesional suficientemente formado en psicología clínica, con experiencia en este tipo de situaciones, y que sobre todo tenga formación en lo que en psicología llamamos análisis funcional, para determinar más que la forma de la conducta, porque las conductas se parecen. En las tres se está hablando de daño al cuerpo. El TOC de suicidio habla del daño al cuerpo, la autolesión habla de daño al cuerpo, y la persona con ideación suicida habla de daños a sus cuerpos. Aunque se parecen, son cosas diferentes. Eso solo se valora a nivel funcional, algo que en psicología llamamos a nivel funcional. En términos generales, eso sería lo que yo quería comentar y compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor anótenla, o creo que también se pueden conectar. Ahora me parece que alguien pidió conectarse, lo que pasa es que como para poder seguir el flujo de ideas sin tener que cortarlo, no lo acepté en este momento, pero si desea alguien conectarse y hablar, o si desea hacer alguna pregunta, le escucho con todo gusto. Espero que les sea de utilidad lo que planteamos acá. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces de mi parte eso sería todo. Un placer estar ahora aquí. Muchas gracias nuevamente a Paz Sin Poses por darme la oportunidad. Espero que esto sea de utilidad para como parte de este trabajo sobre el tema del suicidio, e ir afinando incluso estos pequeños detalles. Dice alguien aquí: mi hijo cuando se enoja le pega a las paredes. Pegarle a las paredes, sí, a veces puede ser igual una forma de lesionarse la mano. En otros casos no, hay que valorar por qué lo hace. En otros casos es como desquitar la ira contra algún objeto. Por eso es importante tratar de observar y de determinar el por qué. Sí, dice si se puede catalogar en alguno de esos temas. Sí, digamos, tratando de dar respuesta a su consulta. Hay niños, por ejemplo, que cuando están muy frustrados se pegan a sí mismos. Eso ya es, en principio, funcionalmente, el inicio de una autolesión. ¿Qué quiere decir? Que el niño está tremendamente frustrado, se siente sumamente mal y no sabe cómo gestionar eso. Entonces la forma que hace es golpearse, golpearse a sí mismo. Ahí empieza el inicio de una posible autolesión o de una conducta orientada a las autolesiones. El golpear una pared, dependiendo de lo que sea, si lo que está es buscando producirse dolor en la mano, habría que ver, ya eso habría que valorarlo individualmente, no quisiera asegurarlo. Podría ser lo mismo. ¿Qué recomendación daría yo en este tipo de casos? Tratar de valorar si lo que está sucediendo está sobrepasando al niño en cuanto a su capacidad de manejo emocional. Cuando un niño se golpea a sí mismo, golpea una pared, no es de gratis, no es por nada. Es porque lo que está sucediendo, aunque a uno como adulto le parezca cualquier cosa y le parezca simple, pero es porque uno tiene años de entrenamiento aprendiendo a manejarlo. Pero para el niño no está siendo simple y no está pudiendo contenerlo. Entonces a veces uno lo que puede procurar es ver cómo esta carga que él está sintiendo se la alivio un poquito, o cómo le ayudo a entrenarse en manejar mejor cierto malestar. Muy a menudo es porque la carga que tiene en ese momento, la carga emocional, la carga social, la carga de labores, de exigencias, lo que sea, está sobrepasando sus capacidades. Puede ser eso. No quisiera como que esto se tome como algo meramente individual para la persona que escribió, porque no puedo yo hacer una valoración de quien no conozco, pero es una situación que pasa con relativa frecuencia en niños.
No sé si hay alguien más que quiera comentar. Bueno, ahí me preguntaron que quedó muy claro y que muchas gracias. Y bueno, ¿no? Yo con todo gusto, eh, un placer estar acá y espero verles próximamente. Chao, que les vaya muy bien.